Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto y antes que nada quiero agradecer la invitación para formar parte de este simposio de hematología titulado Aspectos claves del diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna. Como anteriormente lo comentó mi compañero el doctor Gilberto Barranco Lampón, este curso está diseñado con la idea de facilitar el abordaje diagnóstico, terapéutico e integral de distintas patologías de hematología. El doctor Gilberto Barranco y un servidor, el doctor Juan Francisco Zazueta Pozos, formamos parte del Servicio de Hematología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Fuimos invitados inicialmente para dar este curso de manera presencial, sin embargo, bajo la situación actual por la que vive nuestro país y el resto del mundo, pues el curso se llevará a cabo de manera virtual. Quisiera, antes de iniciar, presentarme nuevamente con ustedes, así como lo hizo mi compañero. Yo tanto formo parte del Servicio de Hematología del Hospital General de México como del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Dentro de estos dos servicios, pues nosotros nos encontramos frecuentemente con dos grandes bloques que abarcan padecimientos hematológicos, principalmente la patología benigna de la hematología y la patología maligna. Nos enfocaremos de mi parte en lo que es la patología benigna. Y para esto quiero que hablemos de anemias carenciales, anemias hemolíticas y hereditarias. Hablar de anemias de este tipo es un tema bastante amplio, ¿de acuerdo? Entonces quisiera que vayamos poco a poco abordando cada una de estas entidades para su reconocimiento y posteriormente centrarnos en otras patologías de aspecto benigno dentro de nuestra rama. Empezaremos con el tema de anemias por deficiencia de hierro. Antes de iniciar, quisiera que conocieran esta frase. La transfusión es una de las 5 intervenciones médicas usadas en exceso o de manera inapropiada. Una situación inapropiada es aquella donde los beneficios son escasos, mientras que se expone a la persona o al paciente a riesgos innecesarios. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros terminemos de ver este tema de anemias carenciales, hemolíticas y hereditarias, espero que se tenga una noción un poquito más detallada de qué pacientes son realmente los que se benefician de una transfusión, en qué momento y cuándo nosotros podemos hablar de una transfusión óptima. ¿Por qué? Porque muchas de estas entidades realmente son situaciones clínicas muy específicas donde el beneficio de la transfusión supera a los riesgos de la misma. Sabemos que actualmente la transfusión es un procedimiento bastante seguro. Sin embargo, no por ser seguro, debe utilizarse sin una justificación. Entonces iniciaremos con este caso clínico. Es una mujer de 28 años, originaria de la Ciudad de México, que inició hace 6 meses con un síndrome anémico progresivo, caracterizado por hipodinamia, y a la exploración física destaca palidez mucotegumentaria. Posteriormente la paciente refiere que ha tenido pérdida del cabello, uñas frágiles, y que tiene esta sensación o necesidad de comer cosas que ella considera extrañas. Dentro de los antecedentes heredofamiliares no hay ningún dato relevante. Y aquí en los antecedentes personales, bueno, destaca una alimentación adecuada y un cuadro de hipermenorrea, que ella describe como un periodo regular de 28 días, pero cuya duración es de 7 días, con el uso de 6 a 7 toallas sanitarias diarias y con abundante menstruación durante los primeros 5 días de cada ciclo. No hay crónico-degenerativos. Destaca en el abordaje diagnóstico los signos vitales dentro de parámetros normales con una frecuencia cardíaca de 91 latidos por minuto y efectivamente a la exploración pues existe palidez mucotegumentaria. Detectamos coiloniquia, que es un término que nosotros debemos reconocer a la exploración física. Y algo importante es que no existe nada que oriente a un síndrome infiltrativo. No se palpan adenopatías, no hay visceromegalias. Y a pesar de los síntomas, el precordio se escucha rítmico, hay cierta tendencia a la taquicardia, pero no existen soplos. Nosotros abordamos a esta paciente solicitando una biometría hemática donde detectamos esta situación.
una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro con un volumen corpuscular de 66 femtolitros, una hemoglobina corpuscular media de 22 picogramos, un ancho de distribución eritrocitaria del 25%, unos leucocitos de 5.300 con una diferencial conservada y unas plaquetas discretamente arriba del valor normal, 455.000. Solicitamos una química sanguínea de 6 elementos donde realmente no encontramos nada relevante. Sin embargo, cabe destacar que la creatinina, la DHL y la bilirrubina se encuentran dentro de parámetros normales. Ante esta situación, nosotros estamos frente a un síndrome anémico, donde característicamente en la biometría tenemos una anemia microcítica, hipocrómica, con un ancho de distribución eritrocitario elevado y discreta trombocitosis. Esto que acabo de describir es la imagen típica, más no patognomónica, de una anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener esta misma imagen de biometría en otras entidades. Sin embargo, al ser la anemia por deficiencia de hierro una patología muy frecuente a nivel global, cuando yo tengo un paciente con el cuadro clínico similar o al descrito anteriormente y tenga esa imagen en la biometría hemática, yo inmediatamente debo de pensar en deficiencia de hierro. Entonces, nuevamente, tenemos anemia microcítica, hipocrómica y con una ancha distribución eritrocitaria elevada. Solicito entonces mi perfil de hierro, que incluye hierro sérico, ferritina, transferrina, índice de saturación de transferrina y la captación total de fijación de hierro, así como unos reticulocitos corregidos. Si nosotros vemos los valores de esta paciente, efectivamente corroboramos que hay una depleción de hierro y que estamos ante una anemia regenerativa. Característicamente, esto que hemos comentado, con esta situación podemos integrar el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Entonces les traje este cuadro que es bastante ilustrativo. Siempre deben de ustedes de tener en cuenta que un síndrome anémico se puede abordar de diferentes maneras. Cabe destacar que la situación más importante es el interrogatorio y la historia clínica, ya que esto nos va a orientar hacia dónde tenemos que dirigirnos en cuanto a nuestras pruebas diagnósticas. Nosotros digamos que evaluamos una anemia, una biometría hemática, donde detectamos anemia. Si en la biometría no vemos ningún otro dato de alarma, como por ejemplo sería leucocitosis, pancitopenia, una trombocitopenia severa, o algo que oriente a una patología más grave o de otra entidad, nosotros debemos enfocarnos entonces en el síndrome anémico y en los hallazgos de los índices eritrocitarios. Para esto, me gustaría que ustedes tomaran de base el volumen corpuscular medio, debido a que con esta clasificación nosotros tenemos a patologías con un volumen corpuscular bajo, como lo vemos de este lado, donde la gran población de eritrocitos es microcítica, y patologías con un volumen corpuscular normal o conservado y patologías donde existe un incremento en el volumen corpuscular medio. Esto nos va a permitir guiar nuestro diagnóstico. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, característicamente la anemia es de tipo microcítica. Significa que estaremos por debajo de los 80 femtolitros. Una vez que tenemos esto con el interrogatorio y la exploración física, nosotros procederemos a realizar estudios de hierro. Más adelante hablaremos un poco de los estudios de hierro y su correlación con el metabolismo del hierro para explicar por qué se solicitan. Entonces, si nosotros solicitamos nuestros estudios de hierro y tenemos un hierro sérico bajo, una ferritina baja, un alto índice de captación de hierro o de transferrina, nosotros podemos establecer el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Claro que esto será únicamente el primer paso, ya que algo muy importante que ustedes deben de reconocer es que el factor etiológico juega un papel determinante. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que yo tenga un paciente con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, debo de tener la capacidad de establecer la etiología, porque si no, este cuadro se transforma en un cuadro crónico. En nuestro servicio de consulta externa, nosotros vemos con mucha frecuencia a pacientes tanto del sexo femenino como del masculino que tienen anemia por deficiencia de hierro y la tienen durante meses o inclusive durante años.
Y son pacientes que desafortunadamente pues viven con esta situación y muchas veces no conocen la causa ni el porqué. Y algo muy importante es que reciben tratamiento de manera indiscriminada sin dar una resolución final al padecimiento. Entonces, parte de hacer el diagnóstico incluye también reconocer la etiología del cuadro. En este momento no hablaré más sobre los otros recuadros de esta gráfica, debido a que esto va de la mano de otros temas. Si nosotros idealmente solicitamos que a la biometría se le realice un frotis de sangre periférica, y es un estudio que es bastante relevante ya que nos puede dar datos concluyentes e inclusive dar orientación diagnóstica, nosotros podemos encontrar esta situación. Estos términos que invariablemente están descritos en los frotis que nosotros vemos diariamente, por ejemplo, anisocitosis, microcitosis, hipocromía y poiquilocitosis. Microcitosis, como lo hemos comentado anteriormente, es una disminución del volumen corpuscular medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos este eritrocito con este otro, vemos una diferencia de tamaño. Entonces, este se considera un eritrocito microcítico. ¿Sí? Anisocitosis es efectivamente eso, la diferencia en tamaño entre uno y otro. Entonces, en una imagen de un campo, de un frotis de sangre periférica, vemos eritrocitos de diferentes tamaños. Esto nosotros lo podemos representar como anisocitosis. Poiquilocitosis es la existencia de diferentes formas en la morfología eritroide. Entonces, por ejemplo, aquí vemos eritrocitos elípticos, dacriocitos, que son estos en forma de lágrima. Tenemos otro. Entonces, inclusive podríamos ver algunos esquistocitos, que son estos. Aquí hay otros eritrocitos de distintos tamaños, elípticos. Entonces, esta diferencia en la forma y en la presentación de las formas eritroides se le da el término de poiquilocitosis. Esto es relevante ya que si ustedes tienen todo el cuadro clínico, tienen la biometría con la imagen típica, tienen los estudios de hierro, pero antes tienen el frotis de sangre periférica, ustedes ya pueden orientar su diagnóstico. Algo muy importante es realizar la tinción de azul de metileno o tinción de Pearls, una tinción supravital que nos permite realizar la cuantificación de reticulocitos. Recordemos que la anemia por deficiencia de hierro, así como las anemias carenciales, inician siempre como un padecimiento arregenerativo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro diagnóstico. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Actualmente sabemos que la anemia por deficiencia de hierro es una patología bastante común a nivel global. Representa la deficiencia de hierro una morbilidad que está presente en alrededor de 1/3 de la población mundial. ¿Qué quiere decir? Que 2.000 millones de personas están afectadas por algún espectro de la deficiencia de hierro. Y se sabe que aproximadamente el 50% de esa población, estamos hablando de 1.000 millones de personas, tiene anemia por deficiencia de hierro de algún grado, ¿de acuerdo? Es por eso que esta entidad es muy prevalente a nivel mundial y estaremos en contacto siempre con ella en nuestro ámbito clínico. Nosotros debemos reconocer que las poblaciones mayormente afectadas son la preescolar y las mujeres en edad fértil o gestantes. Sin embargo, no debemos de perder de vista que existen otras personas, otros pacientes u otros grupos etarios donde podemos tener anemia por deficiencia de hierro y que esta pase desapercibida. ¿Como en cuáles? Como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca crónica, el cáncer en cualquiera de sus presentaciones y la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que en su historial clínico no destaca algún dato que nos oriente hacia el origen de la anemia. Sin embargo, estos pacientes que tienen padecimientos crónicos inflamatorios pueden desarrollar deficiencia de hierro que inicialmente puede pasar desapercibida y exacerbar un síndrome anémico cuyo tratamiento, si no se reconoce la deficiencia de hierro, puede estar incompleto. Sabemos que el hierro participa en varias funciones, tanto en la síntesis de procesos de respiración, producción de energía, síntesis de ADN y proliferación celular.
Nosotros debemos de reconocer que el hierro es el elemento mineral más abundante a nivel de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de ser tan abundante, es poco biodisponible. Significa que los organismos nos cuesta mucho trabajo absorber el hierro y retenerlo. Entonces, para el poco hierro que nosotros absorbemos diariamente en la dieta, nuestro organismo ha creado un sistema de homeostasis del hierro bastante delicado, ¿sí? Entonces, con esto nosotros sabemos que la absorción diaria es aproximadamente de 1 a 2 miligramos al día y que mucho de este hierro que se absorbe va a terminar almacenado, ¿sí? Tenemos otro mecanismo que es aquel hierro que viene del reciclaje realizado por el sistema retículo endotelial. ¿Qué significa esto? Que los eritrocitos senescentes o que están por cumplir su periodo de vida son captados por el sistema retículo endotelial y fagocitados. Una vez fagocitados, los macrófagos tienen la capacidad de separar el hierro y liberarlo nuevamente por un sistema complejo y nuevamente redistribuirlo para la eritropoiesis o para los almacenes del cuerpo. Todo esto está finamente regulado y una de esas hormonas reguladoras es la hepcidina, de la cual hablaremos más adelante. Nosotros debemos de identificar que para poder diferenciar un síndrome anémico e inclusive una anemia por deficiencia de hierro, vamos a requerir de estudios de laboratorio. Estos estudios debemos de partir de una biometría hemática, siempre con un frotis de sangre periférica, un conteo de reticulocitos y los determinantes de ferritina sérica, saturación de transferrina, disculpen, y los índices clásicos del eritrocito, con la imagen característica en la anemia por deficiencia de hierro. Deben de reconocer ustedes que existe un espectro bastante amplio en cuanto a la deficiencia de hierro. Cuando hablamos de deficiencia de hierro, no necesariamente estamos hablando de anemia. Recordemos que la anemia viene una vez que existe una depresión de las reservas de hierro y esto puede tomar tiempo. Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos a pacientes que inician con cierto grado de deficiencia de hierro, pero pueden pasar desapercibido. Una deficiencia absoluta es donde las reservas del hierro corporal están bajas o agotadas. Y funcional es donde todavía hay reservas en el hierro, pero existen demandas incrementadas por distintas situaciones, por lo que origina que el suministro de hierro a la eritropoiesis o a cualquier otra función sea ineficaz. La deficiencia de hierro como tal va a producir una reducción de las reservas de hierro y finalmente, tras mucho tiempo de progresión, puede originar el cuadro de anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Debemos reconocer que las patologías crónicas, como la anemia de inflamación crónica, que está presente en pacientes con cáncer, enfermedad renal crónica y cardiopatías, pues se caracterizan por una eritropoiesis ineficaz. Esto significa que a pesar de que existen ciertas reservas de hierro, la inflamación crónica imposibilita la eritropoiesis y la movilización del hierro hacia donde se requiera. Entonces, muchas veces estos pacientes de manera crónica se vuelven pacientes que tienen cierta mala absorción del hierro o mala distribución del mismo, lo que origina también eventualmente deficiencia de hierro y anemia que exacerba más la anemia de su padecimiento crónico. A nivel mundial, como les comentaba, la prevalencia es bastante alta. Vemos esta gráfica que publicó la Organización Mundial de la Salud en el 2011, donde ubicamos a México con una prevalencia en niños de entre 6 a 59 meses de aproximadamente al 20 al 40% con anemia por deficiencia de hierro. Esto significa que 1 de cada 3 niños dentro de este rango de edad tendrá este padecimiento en alguno de esos espectros. Lo mismo vemos para las mujeres en edad para las mujeres gestantes. Existe una prevalencia del 20 al 40% en este rango, en este grupo de pacientes. A diferencia de las mujeres no gestantes, cuya prevalencia se encuentra por debajo del 20%, aunque sigue siendo una prevalencia alta. Ahora, para reconocer un poquito y tener un poquito más de entendimiento de por qué existe esta patología y por qué al hierro, al ser tan poco biodisponible,
nosotros nos enfrentamos frecuentemente a esta patología, inclusive siendo que el hierro es el elemento mineral más frecuente en nuestro planeta. Nosotros debemos de entender el metabolismo del hierro. Hierro se almacena en nuestro cuerpo y aproximadamente los hombres tenemos de 3 a 4 gramos de hierro almacenado en distintas formas o compartimentos y las mujeres de 2 a 2.5 gramos. ¿Cuáles son estos compartimentos? Aquí los tenemos graficados. El compartimento con mayor hierro disponible es la hemoglobina, o sea, los eritrocitos circulantes. Estos representan el 65 al 70% de los almacenes totales del hierro. Van seguidos de los depósitos en forma de ferritina o hemosiderina en los órganos y en la médula ósea, que representa un 25 a un 30%. 5%, que no es nada despreciable, se encuentra en la mioglobina, y en las enzimas del sistema respiratorio se encuentra aproximadamente el 0.5%. Cabe mencionar que no debemos de perder de vista que las transferrinas representan el 0.1%. Recordad que las transferrinas son las proteínas transportadoras del hierro. Entonces, cuando hablamos de homeostasis del hierro, esta imagen representa de una manera muy sencilla y clara de qué estamos hablando. Imaginen que nuestra ingesta de hierro es aproximadamente de 10 a 15 miligramos al día. De ese porcentaje de hierro que nosotros comemos, que es la única forma de obtener hierro de manera natural, solo se va a absorber entre el 10 al 15%. Esto significa que estaremos absorbiendo aproximadamente entre 1.5 a 3 miligramos de hierro al día. Y aquí lo tenemos representado. Dependiendo de distintos factores, este hierro se puede almacenar en forma de ferritina a nivel hepático o ir a tomar varios caminos, ¿sí? Este hierro puede funcionar, puede ayudar a la eritropoiesis en la médula ósea, o inclusive formar parte posteriormente de la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Y un 20 o 25 miligramos al día del hierro es reciclado por el sistema reticuloendotelial, donde también existe un almacén aproximadamente de 600 miligramos de hierro. Significa que diariamente estos eritrocitos que son senescentes o que ya tienen tiempo en circulación, pues van a ser fagocitados y de esto se aprovecharán al día 20 a 25 miligramos de hierro. Entonces, estos 3 miligramos de hierro que yo absorbí al día existe un balance muy delicado, ya que existen pérdidas, ya sea por descamación del epitelio gastrointestinal, aproximadamente de 1 a 2 miligramos, o otras pérdidas como altas demandas durante el embarazo, o pérdidas hemáticas, como por ejemplo durante la menstruación. Entonces, se habla de que de estos 3 miligramos de absorción, existe una pérdida compensada de 3 miligramos. Nuestro organismo no tiene un mecanismo fisiológico para excretar el hierro. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de esta situación, debido a que existen muchas situaciones de origen iatrogénico que pueden originar sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro es un padecimiento que es frecuente en nuestro medio y viene representado en la mayoría de los pacientes por una indicación de transfusión excesiva. Entonces, nuestro organismo no tiene un mecanismo fisiológico para excretar el hierro. Significa que si yo origino una sobrecarga de hierro en mi paciente, pues esta va a quedar de manera definitiva. Este esquema es muy didáctico, es sencillo, nos permite explicar un poquito más a detalle esta situación, donde vemos que nuestra alimentación nos aporta de 10 a 15 miligramos de hierro al día. Esta va a entrar, este hierro se va a absorber en dos formas principalmente, en su forma férrica, que es trivalente, o ferrosa, que es divalente. Se va a absorber en su mayoría en el duodeno o en la primera porción del yeyuno, ¿de acuerdo? Una vez absorbido únicamente el 10%, que corresponde a 1 miligramo al día, se va a transportar mediante la transferrina para su distribución como almacén o para el uso de la eritropoiesis. Y las pérdidas que están representadas igual por 1 miligramo al día pueden ser por altas demandas como el embarazo, la descamación de epitelios o la menstruación.
Ahora, una pregunta muy frecuente, y creo que ustedes lo han visto en su práctica clínica diaria, es ¿qué pasa con la dieta? Si la dieta nos puede dar el hierro que nosotros requerimos y en qué cantidad. Entonces, esta es una pregunta frecuente en nuestros pacientes, si la dieta debe restringir, debe ser de carácter restrictivo o no, y de qué componentes. Entonces, nosotros debemos identificar que en la hierra básicamente existen dos tipos de hierro, el hierro hemínico y el hierro no hemínico. El hierro no hemínico lo encontramos preferentemente en hojas verdes, granos, cereales fortificados y suplementos. Y el hierro hemínico es aquel que viene ligado a mioglobina o hemoglobina, por lo tanto lo encontraremos en productos de origen animal. Cabe destacar que el hierro hemínico es fácilmente aprovechado por nuestro organismo e inclusive tiene una vía de absorción distinta al hierro no hemínico. Esta vía de absorción permite su mayor integración al enterocito y finalmente mayor utilización del hierro. ¿Cómo es que se absorbe el hierro? Aquí vemos una imagen detallada de su mecanismo, del metabolismo del hierro. Imaginen que aquí estamos en el lumen del sistema gastrointestinal. Este es el lumen. Y nosotros a nivel del duodeno vamos a tener a los enterocitos, ¿sí? En su membrana lateral vamos a tener que la absorción del hierro puede ser en sus dos formas, tanto férrica como ferrosa. Férrica en su forma trivalente, que aquí lo vemos, y ferrosa en su forma divalente. Esto estamos hablando del hierro no hemínico. El hierro hemínico, que se encuentra de este lado, puede ingresar al enterocito a través de un transportador propio del hierro, que es esta molécula que vemos aquí. Esta es un facilitador del ingreso del hierro hemínico que posteriormente va a llevar su distribución hacia la circulación o hacia el almacén como ferritina. Este paso es sencillo, aunque no está muy bien descrito y no se sabe muy bien el mecanismo por el cual este hierro hemínico es fácilmente absorbido por el enterocito. A diferencia del hierro no hemínico que tiene estas dos presentaciones, tanto ferrosa como férrica, que necesita de varios mecanismos para poder absorberse. El hierro que ingresa a nuestro organismo mediante la dieta puede presentarse en estas dos formas, férrica o ferrosa. Sin embargo, para su absorción por el enterocito, necesita invariablemente ser reducido a su forma ferrosa. Para hacer esto, el hierro que ingresa de manera férrica debe sufrir un proceso de reducción mediante el citocromo B duodenal, que es esta molécula que vemos aquí. El citocromo B duodenal va a reducir el estado férrico a ferroso y esto va a facilitar su ingreso a través del transportador bivalente de metales, que lo vemos aquí. Una vez que el hierro en su forma ferrosa ingresa, va a llevar varios caminos. Si el cuerpo requiere hierro para la eritropoyesis, el sistema reticular endotelial o para las reservas de hierro, el hierro deberá excretarse a la circulación mediante una compuerta que se llama ferroportina, que es la proteína reguladora de la excreción del hierro hacia la circulación. Esta ferroportina, imaginen ustedes que es una compuerta que se puede abrir o cerrar. ¿Y de qué depende de que esté abierta o cerrada? Pues de la hormona reguladora de la homeostasis del hierro llamada hepcidina. Hepcidina, su nombre se debe a que es sintetizada a nivel del hígado y de los hepatocitos, y sidina porque cuando se descubrió esta hormona se descubrió que tiene ciertas características bacteriostáticas. Entonces quedó este nombre, en ese momento no se conocía bien su función, pero posteriormente se vio que era la hormona reguladora del mecanismo de absorción del hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una alta producción de hepcidina a nivel hepático por distintos factores, la hepcidina va a bloquear la ferroportina. ¿De qué manera lo va a hacer? Pues va a ocasionar que la ferroportina, que es una puerta transmembranal, se interiorice en el enterocito y posteriormente sea degradada. Una vez degradada la ferroportina, no va a haber absorción del hierro del lumen intestinal. Entonces es un mecanismo de protección. Recuerden que hemos comentado que la homeostasis del hierro es bastante delicada. Si nosotros tenemos una gran absorción de hierro por nuestra dieta o por fármacos, nuestro organismo tiene un sistema
que puede controlar la absorción del hierro. Por otro lado, si hay altos requerimientos de hierro en nuestro organismo, digamos, por ejemplo, en un paciente que acaba de sufrir, que tiene pérdidas crónicas, hemáticas, nosotros requerimos de que todo el hierro que ingresa a la dieta sea absorbido en la mayor capacidad posible. Para esto, nuestra ferroportina o nuestra compuerta debe estar permanentemente abierta. Y esto se hace mediante la inhibición de la hepcidina. La hepcidina va a ser controlada por otros mecanismos. Estos mecanismos van a bajar la producción de hepcidina a nivel hepático y esto permite que la ferroportina esté constantemente abierta y el hierro en su forma ferrosa sea absorbido y posteriormente trasladada a la circulación. Cabe mencionar que aquí entra en papel una molécula muy importante que es la efastina. La efastina lo que va a hacer es, una vez que el hierro ingresa a la ferroportina y está a punto de salir a la circulación, requiere nuevamente de regresar a su forma férrica o trivalente. ¿Por qué? Porque de esta forma férrica o trivalente es la que se va a poder unir al transportador, que es la transferrina. ¿De acuerdo? Cada molécula de transferrina tiene la capacidad de distribuir 2 moléculas férricas. Significa que para hacer esta transformación nuevamente del estado ferroso al estado férrico, necesitamos de la efastina, ¿de acuerdo? Para donar un electrón. Entonces, aquí nuevamente estamos en la forma férrica, unión a la transferrina, y la transferrina, que en su forma no unida se conoce como apotransferrina, puede distribuir el hierro hacia distintos hacia distintos destinos, disculpen. Por ejemplo, a la médula ósea para la eritropoiesis, al sistema retículo endotelial para su almacenamiento de forma de ferritina, o también para otros mecanismos. Entonces aquí vemos una imagen nuevamente representando lo anterior, donde vemos el lumen del duodeno, que es esto. Vemos las vellosidades de los enterocitos, donde se van a encontrar todas estas moléculas, transportadores, facilitadores, complejos enzimáticos de reducción y oxidación que permiten la absorción del hierro. Del lado izquierdo, aquí vamos a ver, tenemos el hierro de origen férrico, que requiere transformarse a la forma divalente, a la forma ferrosa. Esto, como habíamos comentado, se logra por el transportador, por el citocromo B duodenal. Una vez hecha esta transformación, el hierro en su estado ferroso ahora sí puede ingresar a través del transportador divalentes de metales. Distinto es el mecanismo para el hierro hemínico. El hierro hemínico tiene su propio transportador dentro del enterocito y aquí se va a decidir si este hierro que ya ingresa en estado ferroso debe continuar hacia la circulación y unirse finalmente a la transferrina, o si se va a quedar almacenado como ferritina, ¿de acuerdo? Para esto tenemos, recuerden, la compuerta llamada ferroportina y la hepcidina, que es aquella hormona reguladora que va a interiorizar a la ferroportina para su degradación posterior, ¿sí? La hepcidina tiene mecanismos de regulación positiva y negativa, de los cuales hablaremos más adelante. Pero es una hormona que está muy, muy bien regulada, ya que nuestro organismo va a detectar cuándo requerimos de absorción y cuándo requerimos de un cese en la absorción del hierro. Entonces, ¿qué mecanismos? Por ejemplo, digamos, la inflamación crónica, por ejemplo, en un estado de infección, en el cáncer, en cualquier tipo de padecimiento autoinmune donde no se tenga un adecuado control de la enfermedad, o inclusive en la sobrecarga de hierro, va a haber una expresión incrementada de hepcidina, ¿sí? Recuerden que la hepcidina es un regulador negativo de la ferroportina. Y algo muy importante es que la ferroportina no solo se encuentra en la pared del duodeno y en los enterocitos, sino que también se encuentra en el hígado y en el sistema retículo endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un estado de sobrecarga de hierro o inflamación crónica, va a haber una mayor producción de hepcidina y esta va a interiorizar y degradar la ferroportina presente en estos tres sistemas u órganos: hígado, duodeno y sistema retículo endotelial. Una vez degradada la ferroportina, pues esta no podrá formar parte de la absorción del hierro. Entonces,
este es un mecanismo por el cual nuestro organismo controla la homeostasis del hierro. Otros factores, por ejemplo, cuando hay altas demandas de eritropoiesis, por ejemplo, cuando existe deficiencia de hierro, cuando existe hipoxia tisular, va a haber una inhibición de la producción o síntesis de hepcidina, ¿de acuerdo? Cuando existe una disminución de la síntesis de hepcidina, esta no va a poder degradar o interiorizar la ferroportina, por la cual esta estará permanentemente abierta, permitiendo la absorción del hierro a nivel duodenal o la utilización de las reservas, ya sea a nivel hepático o a nivel del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son las causas de deficiencia de hierro? Básicamente, nosotros cuando vemos a un paciente, que esto lo verán ustedes siempre en su consulta, va a venir un paciente que a lo mejor su historia clínica no es clara o no nos permite identificar algún factor precipitante. Nosotros inmediatamente al identificar, de acuerdo a las pruebas diagnósticas, una anemia por deficiencia de hierro, debemos de pensar en estos 4 mecanismos. Que exista una pérdida excesiva, que exista una disminución en el aporte, que exista un aumento de las necesidades o una disminución en la absorción. Esto es muy importante porque no toda anemia por deficiencia de hierro va a ser secundaria a una pérdida hemática crónica. Y tampoco no toda anemia por deficiencia de hierro va a ser secundaria a un estado de desnutrición. ¿De acuerdo? Entonces tenemos causas fisiológicas como un incremento en la demanda, por ejemplo, durante la infancia, la adolescencia, cuando existe trastornos menstruales, durante el embarazo, específicamente durante el segundo y tercer trimestre, y en la donación de sangre. Causas ambientales como aquellas relacionadas al estado socioeconómico del paciente, ¿sí? O inclusive en su dieta. Causas patológicas son aquellas donde existe una disminución en la absorción, por ejemplo, aquellos pacientes con gastrectomía, con bypass duodenal, con cirugía bariátrica, con infección por Helicobacter pylori, con enfermedad celíaca, gastritis atrófica, enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, pues muchas veces pueden tener como trasfondo alguna de estas entidades y que nuestra deficiencia de hierro esté presente, inclusive con el espectro más grave, que es la anemia por deficiencia de hierro, y que esta etiología pase desapercibida, ¿de acuerdo? Otra de las causas es la pérdida crónica de sangre, ya sea del tracto digestivo, por esofagitis, gastritis erosiva, enfermedad péptica, diverticulitis, tumores benignos, cáncer en cualquiera de sus presentaciones a nivel del tracto digestivo, angiodisplasia, hemorroides, infestación por parásitos o de origen oscuro. Y también del sistema genitourinario, así como hemorragia sistémica, ¿de acuerdo? También debemos identificar otras causas como el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, salicilatos y esteroides. Y antiinflamatorios no esteroideos. Causas genéticas como la anemia refractaria a hierro, y que es anemia por deficiencia de hierro, refractaria al hierro, que es una causa genética que es poco frecuente, pero no debemos de perderla de vista. Y la eritropoiesis ineficaz, ¿de acuerdo? Todas estas entidades que causan deficiencia de hierro, como ustedes la ven, podrían englobarse en alguna de estas otras 4 causas. Entonces, siempre que tengan esa entidad de deficiencia de hierro y no tengan una causa probable en su mente o en su historia clínica, ustedes pueden recurrir a este recuadro e iniciar el abordaje diagnóstico correspondiente. Como comentamos inicialmente, uno de los puntos más importantes de hacer un diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro es poder otorgar un diagnóstico definitivo del factor etiológico, lo que nos va a permitir de manera muy probable resolver esta situación de manera permanente. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas frecuentes es ¿qué pasa con la dieta en cuanto al aporte de hierro? ¿Sí? Esto es importante debido a que, como vimos en el metabolismo del hierro y en su absorción, de todo el hierro que nosotros absorbamos por la dieta, únicamente se absorberá el 10%. ¿Sí? Y definitivamente en los pacientes donde existe deficiencia de hierro, si su régimen dietético lo permite, nosotros debemos recomendar el hierro en su forma hemínica.
Este se encuentra preferentemente en los productos de origen animal: hígado, pollo, pescado, carnes rojas. Sin embargo, si por algún motivo el paciente no puede consumir estos alimentos, pues se le debe recomendar el consumo de cereales fortificados, hojas verdes y leguminosas. Aquí vemos un ejemplo muy claro: 85 miligramos de hígado, perdón, 85 gramos de hígado tiene la equivalencia de hierro de aproximadamente de 1 kilo de espinacas, o un poco más. Entonces, esa es la gran diferencia. El aporte del hierro mínimo, además de que su absorción es mucho más sencilla debido a que tiene el propio transportador, es la base de la recomendación dietética que se hace en los pacientes con anemia por deficiencia de hierro. El abordaje diagnóstico no va a cambiar aquel que vimos durante la presentación del caso clínico. ¿Qué es lo que me va a sugerir? Bueno, los síntomas, obviamente, y los signos clínicos. Los síntomas más frecuentes de la anemia por deficiencia de hierro es la palidez tegumentaria o mucotegumentaria, que se presenta de un 45 a 50% de los pacientes. Fatiga en el 44% de ellos, disnean y cefalean hasta el 63%. Algunos síntomas frecuentes es la alopecia moderada y difusa en hasta 1/3 de los pacientes, glositis atrófica en un 27%, un síndrome de piernas inquietas y algunos otros datos como déficit neurocognitivo y vértigo, que a veces pasan desapercibidos, pero que en el interrogatorio dirigido pueden aparecer. Algunos síntomas poco frecuentes son la inestabilidad hemodinámica, el síncope, la coiloniquia y el síndrome de Plummer-Vinson. Este síndrome es la formación de membranas esofágicas en un paciente con anemia por deficiencia de hierro crónica. ¿Cómo se va a presentar? Es un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro con una alta cronicidad y que refiere disfagia, ¿de acuerdo? Una vez haciendo el estudio correspondiente, se documenta que existe la formación de membranas a nivel esofágico. Aún no está bien esclarecido el mecanismo por el cual la anemia de deficiencia de hierro crónica puede originar la formación de membranas esofágicas. Entonces vamos a tener un espectro bastante amplio en el estudios de laboratorio, donde por ejemplo aquí vemos un abordaje de normalidad en nuestras pruebas de laboratorio. Tenemos la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, el hierro sérico, el porcentaje de captación, el porcentaje de saturación de transferrina, la ferritina, la protoporfirina libre eritrocitaria, el depósito medular de hierro, el porcentaje de sideroblastos y el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, con estos parámetros nosotros debemos poder dilucidar si el paciente tiene reducción de los depósitos de hierro o deficiencia de hierro, o ya se encuentra en el espectro más grave de esta entidad, que es la anemia por deficiencia de hierro. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces yo siempre sugiero que en la biometría, aparte del frotis de sangre periférica, ustedes siempre estén pendientes del ancho de distribución eritrocitaria. ¿De acuerdo? El ancho de distribución eritrocitaria es una manera indirecta de reconocer anisocitosis en frotis de sangre periférica. Recuerden que el ancho de distribución eritrocitaria es un porcentaje que nos habla de la diferencia en la morfología y el tamaño de nuestros eritrocitos. A mayor diferencia, mayor ancho de distribución, y este puede ser un dato incipiente de deficiencia de hierro. ¿Sí? Puede ser inclusive el primer dato en la biometría hemática que empiece a cambiar. Si ustedes tienen fácil acceso a niveles de ferritina, bueno, esto también nos puede identificar estadios tempranos de deficiencia de hierro sin que exista todavía cambios como tales en la biometría hemática. Que vamos a tener un paciente con hemoglobina normal, volumen corpuscular normal, pero ya con niveles bajos de ferritina y probablemente con un ancho de distribución eritrocitaria elevada. ¿De acuerdo? Vemos nuevamente el frotis con los hallazgos que ya hemos comentado, los reticulocitos con la atinción de azul de metileno. Ahora el tratamiento. El tratamiento, actualmente a mí me gusta siempre comentar que el tratamiento debe dividirse básicamente en 3 abordajes. Uno es la terapia oral. El segundo es la terapia intravenosa y el tercero es el soporte transfusional.
¿De acuerdo? Remontémonos, por favor, a la primera gráfica, a la primera presentación, a la primera diapositiva de esta presentación, donde hicimos el comentario de que la transfusión debe ser únicamente reservada para aquella situación clínica específica que la requiera. Pero bueno, no siempre se puede exentar a la anemia por deficiencia de hierro de requerir transfusión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el hierro intramuscular? Actualmente está en desuso, ocasiona cierta morbilidad al paciente que está con exposición alta a hierro intramuscular por el depósito que se origina en tejido subcutáneo y la absorción pues, de las presentaciones orales se ha visto mejorada, además de que las alternativas intravenosas tienen ventajas muy claras sobre la administración de hierro intramuscular. Bajo este contexto, vamos a hablar de la terapia oral. Algo importante que siempre se menciona en cuanto a la relación del hierro oral es que es un tratamiento fácil, relativamente, barato, relativamente, y muy, muy efectivo, ¿de acuerdo? Hay situaciones específicas donde el tratamiento oral no va a ser el tratamiento ideal, pero a mí siempre me gusta plantear esta relación con el paciente. El paciente debe conocer las ventajas y desventajas de cada tratamiento, de la forma oral y de la forma intravenosa. Una vez hecha esta relación, podemos de manera conjunta tomar una decisión terapéutica. ¿Qué significa esto? Normalmente, cuando ustedes tengan un paciente con una anemia por deficiencia de hierro de leve a moderada, digamos 7 o 8 gramos por decilitro, realmente al ser un trastorno que seguramente se habrá presentado de manera crónica, no existe una urgencia por llegar al objetivo terapéutico de manera inmediata. Entonces, el hierro oral es una alternativa fácil, económica, y que el paciente, la única desventaja es que va a depender de la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa esto? Ustedes deben de reconocer que todas las presentaciones, por muy modernas que sean, tienen manifestaciones gastrointestinales. Y esto origina que el paciente se desapegue al tratamiento. Y esto puede ocasionar fallas en el tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, siempre existe esta pregunta. ¿Cuál es la mejor presentación de hierro oral disponible? Existen sales de hierro en su forma ferrosa, que actualmente ya prácticamente todas vienen en su forma ferrosa, en conjunto o en línea a lo que describimos en el metabolismo de hierro. Tenemos el glucanato ferroso, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, y básicamente estas presentaciones en forma de sal no van a cambiar en cuanto al aporte de hierro que otorgan al paciente. ¿De acuerdo? Esto es algo importante. ¿Qué significa esto? Digamos, tenemos que el fumarato ferroso viene con un excipiente de 325 miligramos. Actualmente sabemos que indistintamente de la sal que nosotros escojamos, digamos el sulfato, el gluconato o el fumarato, de este excipiente junto con el fármaco solo se va a absorber aproximadamente del 20 al 30%, únicamente se va a tener hierro elemental aproximadamente del 20 al 30%, ¿sí? Significa que, por ejemplo, si tenemos al sulfato ferroso, digamos que viene en una presentación de 330 miligramos y si solo aporta 30%, 20%, pues nos estará dando 65 miligramos de hierro elemental, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué hierro elemental nos está aportando? La presentación de fumarato ferroso de 325 miligramos, si esta aporta aproximadamente 30%, pues nos estará aportando aproximadamente 106 miligramos de hierro elemental. Aquí lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, no importa la presentación, sino más que nada el porcentaje de aporte de hierro elemental. ¿De acuerdo? Entonces, al ser este porcentaje muy similar entre las distintas sales, pues lo que nosotros nos debemos de fijar es el porcentaje de hierro elemental que nos está aportando cada medicamento. De acuerdo a esto, nosotros podemos hacer un cálculo del aporte final que vamos a dar a nuestro paciente. Muchas veces existen esquemas de toma de 1, 2 e inclusive 3 veces al día. Esto va a depender del grado de deficiencia de hierro que tengamos.
Vamos a ver un ejemplo. Ah, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que escogemos el fumarato ferroso. Ujú. Ya vimos que este va a aportar solo el 30% de su hierro elemental, de hierro elemental. Entonces, más o menos estará aportando 100 miligramos por cada ingesta de cada tableta. Entonces, si nosotros queremos dar 100, 200 o 300 miligramos, podemos separar la toma en cada 12 o cada 8 horas. Existen estudios grandes donde se ha demostrado que dar dosis muy altas de hierro no da un beneficio en cuanto al aporte de hierro final y que, al contrario, exacerba la morbilidad del paciente. Entonces, debemos de tener cuidado. Normalmente lo que se sugiere es no pasar de 3 tomas al día y esto se puede ir regulando de acuerdo a la tolerancia del paciente. Debemos reconocer que existen algunos factores que pueden mejorar o dificultar la absorción del hierro. Por ejemplo, la presencia de la respuesta insuficiente al hierro oral la podemos medir cuando existe una falla terapéutica. ¿Sí? ¿A qué se le habla falla terapéutica al hierro oral? Pues cuando nosotros en un periodo de 3 a 4 semanas no obtengamos una respuesta óptima al hierro oral. Esta respuesta óptima al hierro oral está definida como un incremento de 2 gramos por decilitro del hierro de la hemoglobina basal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos dando el tratamiento, debemos identificar qué mecanismo es el que está presente que no permite que lleguemos a la respuesta óptima. Uno, como les comenté anteriormente, es la falta de apego al tratamiento. ¿Por qué puede ser esto? Por síntomas que el paciente no describa o por que simplemente la indicación de la toma de hierro oral no se apegue al requerimiento total del paciente. ¿Sí? También a la presencia a la dieta del paciente. Idealmente ustedes deben de saber que se recomienda que el hierro se tome en ayuno, debido a que si se toma con la dieta, se va a disminuir un 50% la absorción de esto. Se reconoce que las situaciones en un medio ácido mejoran la absorción del hierro oral. Entonces, podemos establecer este término de refractariedad al hierro cuando existe un incremento menor de 1 gramo por decilitro de hemoglobina en un periodo de 3 semanas. ¿Okay? ¿Esto qué nos va a decir? Que no existe una temporalidad definida. Yo no puedo decirles que en todos los pacientes el tratamiento de hierro va a ser de 3 meses. Esto es falso, ni de 6 meses. Esto se va a guiar de manera individual. 1, tiene que ver el apego al tratamiento. 2, ¿qué tipo de tratamiento estoy dando? 3, ¿qué cantidad de hierro elemental estoy dando? 4, ¿cuál es la eficiencia inicial del paciente? Y 5, el factor etiológico. Si yo no he corregido el factor etiológico, pues no puedo esperar a llegar a mi objetivo terapéutico, ¿de acuerdo? Digamos que el paciente tiene mala absorción y yo estoy dando terapia con hierro oral, pues es muy poco probable que yo vaya a tener una adecuada respuesta, ¿sí? Entonces, recuerden siempre pensar en estas entidades, enfermedad celíaca, infección por H. pylori y gastritis autoinmunes como una de las causas de falla al tratamiento de hierro oral, ¿ok? Entonces, recuerden que estas son las situaciones que pueden presentar los pacientes, que es este sabor metálico, náuseas, vómito, dispepsia, acidez estomacal, dolor epigástrico, diarrea y estreñimiento, ¿sí? Entonces, a pesar de estos síntomas, el hierro oral sigue siendo una de las mejores alternativas para el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? Estos efectos se pueden presentar hasta en un 30 hasta el 70% de los pacientes. Y esto explica por qué hay una reducción en la adherencia y por qué los tratamientos suelen prolongarse. Y muchas veces ser insuficientes. Entonces, para esto existen actualmente diferentes formulaciones ya de hierro intravenoso. Muchas veces o nosotros crecimos con la idea del hierro que se utilizaba como una suplementación intravenosa o incluso intramuscular para la corrección de anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, ha habido un amplio desarrollo ya de nuevas presentaciones que lo que hacen es incrementar el aporte máximo de hierro
y la estabilidad del complejo hierro-carbohidrato, lo que permite, 1, disminuir los efectos infusionales o los efectos adversos, y 2, incrementar el aporte de hierro en una sola infusión en menores tiempos de distribución. Normalmente el hierro que se administra intravenoso va a pasar directamente al sistema retículo endotelial y, dependiendo de la expresión o no de hepcidina, a ser excretados a nivel de la ferroportina, ¿de acuerdo? La incidencia real de casos graves durante una reacción infusional grave es aproximadamente de 1 en cada 200. De hecho, existe un metaanálisis, una revisión sistemática de la Clínica Mayo, donde se evaluó más de 10,000 pacientes tratados con hierro intravenoso. Y esta revisión o análisis sistemático de la Clínica Mayo determinó que los eventos adversos graves realmente son extremadamente raros, ¿sí? Entonces, anteriormente se decía que todo el hierro se debe premedicar. Esto es falso. Un paciente que es virgen al tratamiento puede recibir hierro intravenoso sin premedicación. La premedicación puede funcionar, y no en todos los casos, solamente en aquellos pacientes que tengan historial de reacción adversa al hierro, ¿sí? Entonces, si ven, existe evidencia bastante sólida de que el hierro intravenoso es seguro. Tenemos diferentes presentaciones y esto es muy importante. Ustedes deben reconocer la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula nos permite establecer el déficit inicial de hierro de nuestro paciente y toma en cuenta las siguientes variables: el peso corporal, la hemoglobina objetivo, la hemoglobina actual del paciente y una constante que es 0.24, más los depósitos de hierro. Esta variable de 0.24 viene del cálculo del contenido total de hierro en la hemoglobina, que es del 0.34%, por 0.7, que es el volumen sanguíneo total, de acuerdo al peso corporal, y 1000 por 1000 debido a que es la conversión de gramos a miligramos. Entonces, esto nos da esta constante de 0.24, a la cual nosotros sumaremos los depósitos de hierro en su forma de ferritina o hemosiderina, que para mujeres u hombres es aproximadamente de 500 miligramos. Y esto va a depender del peso corporal. Si ustedes están viendo un paciente mayor de 35 kilos, con más de 35 kilos de peso corporal, ustedes pueden dejar una constante de 500 miligramos de depósitos de hierro. Si es un paciente pediátrico, adolescente o de bajo de peso, deben de calcular estos depósitos de 15 miligramos por kilogramo de peso. Tengamos un ejemplo de una mujer de 70 kilogramos con una hemoglobina de 8 gramos por decilitro, a la cual aplicamos la fórmula de Ganzoni. Queremos llegar a una hemoglobina de 15 y tenemos unos depósitos de 500 miligramos que restituir. Entonces, el déficit total aproximado es de 1,676 miligramos o 1,700 miligramos de hierro. Si ustedes ven y regresamos a la presentación oral, digamos que tenemos el fumarato ferroso. Ya dijimos que tiene un hierro elemental aproximadamente 30%. ¿Qué quiere decir? Que cada ingesta nos estará de una tableta de fumarato ferroso, nos estará dando 100 miligramos de hierro elemental. Si yo lo tomo 3 veces al día, estaré recibiendo 300 miligramos de hierro elemental al día. Sin embargo, este hierro que yo tomo en su presentación farmacológica únicamente se absorberá aproximadamente el 10%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente estaré a lo mejor tomando entre 30 a 60 miligramos de hierro con mi aporte de fumarato ferroso. Entonces, para cubrir esta necesidad en un mes, digamos que estaré tomando aproximadamente 1,800 miligramos. En un mes de tratamiento continuo de hierro en fumarato ferroso constante. Sin embargo, es poco probable que yo que yo llegue a cubrir este déficit inicial de 1,700 miligramos. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad del hierro en su presentación farmacológica es muy variable. ¿Y de qué va a depender? Pues de diversos factores. Uno, si el factor etiológico es algo que implique un trastorno en la absorción, pues definitivamente, a pesar de que yo tenga un adecuado cálculo del déficit inicial y un adecuado cálculo del déficit que yo voy a cubrir con mi medicamento de elección, es probable que no llegue al objetivo terapéutico, ¿de acuerdo? Otra, el apego al paciente. El tercer factor, la dieta, ¿de acuerdo?
Si el paciente no toma el medicamento en ayuno o lo toma junto con alimentos o o con otros fármacos, pues puede intervenir en la biodisponibilidad del hierro y esto intervenir en nuestro objetivo terapéutico. Es por eso que los tratamientos con hierro oral suelen prolongarse más del cálculo inicial. Pero bueno, esto no implica de que no sea un tratamiento efectivo. El tratamiento con hierro oral es bastante efectivo. Y para el tratamiento intravenoso haríamos lo mismo. Nosotros tenemos un déficit calculado inicial de 1.700 miligramos, entonces actualmente existe en nuestro país diferentes presentaciones de hierro intravenoso. Uno de los más utilizados es la carboximaltosa férrica, ¿sí? Que en nuestro país se conoce como Renergy y en Centro y Sudamérica como Ferinject. Esta tiene una alta estabilidad y podemos dar un aporte en una sola sesión de hasta 1 gramo de hierro, ¿sí? Y esto puede hacerse en infusiones cortas, entre 15 a 30 minutos, con muy pocos eventos adversos, ¿de acuerdo? Como ya lo vimos en el metaanálisis y en la revisión sistemática, los eventos adversos graves, serios, son poco frecuentes. Entonces, digamos que yo tengo este déficit inicial de 1.700 miligramos, en una sola infusión de 15 minutos puedo cubrir hasta 1 gramo de aporte por hierro intravenoso y a lo mejor planeo mi siguiente infusión en una semana después de la primera y cubro los otros 700 miligramos de hierro. ¿Qué quiere decir? Que en 2 semanas estaré cubriendo el déficit total de mi paciente. ¿De acuerdo? Esta presentación de carboximaltosa férrica tiene una alta, muy fuerte al hierro elemental y podemos usar altas dosis, hasta 1 gramo de hierro elemental en 15 minutos, ¿sí? La administración es rápida y la podemos utilizar incluso en aquellos pacientes que tengan alguna otra comorbilidad, como por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva, que muchas veces por el estado inflamatorio crónico de estos pacientes existe deficiencia de hierro asociada a anemia de enfermedad crónica y que obviamente por esta situación no pueden recibir tanto soporte transfusional como hierro oral. Entonces se benefician de infusiones pequeñas pero con altas dosis de hierro para su adecuada suplementación. Enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragia uterina intensiva y embarazo durante la segunda y tercer semestre. Entonces, algunas indicaciones del hierro intravenoso es la falla al hierro oral, ya sea por no adherencia o eventos adversos, que exista como factor etiológico una mala absorción por cualquiera de las etiologías que ya escribimos, como enfermedad celíaca, gastritis, ya sea trófica autoinmune o por el Helicobacter pylori, o en un antecedente quirúrgico, ¿sí? O que exista una anemia por deficiencia de hierro muy severa. Normalmente esto pues lo determinará el clínico de acuerdo al comportamiento sintomático del paciente. Una enfermedad renal crónica que puede ayudar en conjunto y en sinergia con los agentes estimuladores de la eritropoiesis, durante el embarazo o en la falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, pues existen diversas indicaciones para el tratamiento con hierro intravenoso, pero esto no deja de lado para nada el tratamiento con hierro oral. Debemos recordar esta pregunta que muchas veces nos hacen, si es mejor el gluconato, el sulfato, el fumarato. Lo que ustedes deben reconocer es que las tres están en su forma ferrosa. Y esto es por el mecanismo fisiológico de absorción del hierro, de que hablamos inicialmente. Por lo tanto, estas tres presentaciones prácticamente brindan el mismo aporte de hierro elemental. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto hemos terminado el tema de anemia por deficiencia de hierro. Espero que sea de su comprensión esto que he presentado el día de hoy. Y complementaremos el bloque de anemias y de patologías benignas con el tema de anemias carenciales, anemias hemolíticas y anemia hereditaria. Saludos.